Esto es Noctámbulas, un espacio para la lectura y reflexión. Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como Los Libros de Lupita. En el episodio de hoy platicaremos, sin spoilers, sobre el libro Intermezzo de Sally Rooney, en caso de que estés aún decidiendo si lo vas a leer o si ya lo leíste incluso. Este es un episodio perfecto para ti. Intermezzo es nuestra novela del mes en el club de lectura de Noctámbulas y esta se centra en dos hermanos, Peter e Iván, ambos con personalidades muy distintas. En esta novela exploraremos sus relaciones familiares y también sus relaciones íntimas, mientras lidian con el duelo por la muerte de su padre. Peter es un abogado de unos 30 años, exitoso, competente y aparentemente inexpugnable. Pero tras la muerte de su padre, se está medicando para dormir y luchando por manejar sus relaciones con no una, sino dos mujeres también muy distintas entre ellas. Su primer amor, Silvia, y Naomi, una estudiante universitaria que parece no tomarse nada en serio. Iván es un jugador de ajedrez competitivo de 22 años. Siempre se ha visto a sí mismo como socialmente torpe, un solitario, todo lo contrario a lo que él piensa que representa a su hermano mayor, Iván. Ahora, en las primeras semanas de su duelo, Iván conoce a Margaret, una mujer 14 años mayor que él, la cual emerge de su propio pasado turbulento y sus vidas se entrelazan rápida e intensamente. El título del libro, Intermezzo, es un término utilizado en música y en ajedrez, el cual es un guiño directo a la vida de nuestros protagonistas. Para Peter, el ritmo y la musicalidad de la narración que Rooney eligió para sus capítulos. Intermezzo en música es un interludio, descrito también como la melodía que funciona como un respiro entre la letra o estrofas de una canción. En ajedrez, que es una parte importantísima en la vida de Iván, podríamos decir que durante mucho tiempo fue lo central en ella. Intermezzo es una jugada inesperada, un movimiento ofensivo que obliga a que el otro jugador realice un movimiento para responder a esta amenaza. Y así el jugador que efectuó el intermezzo puede ejecutar a su vez el movimiento que tenía planeado. Es básicamente un movimiento o una jugada para desestabilizar a tu contrincante. En una entrevista para The Guardian en septiembre del 2024, muy cercano a la publicación justo de Intermezzo, Sally Rooney dijo: "Me encantan los vocabularios especializados". Comentó que durante el confinamiento su marido se aficionó al ajedrez en línea y que aunque ella no jugaba, empezó a ver tutoriales de YouTube con él. Dijo: "Empecé a verlo casi como una forma de arte, la elegancia matemática de cuando la gente hace movimientos realmente brillantes y puedes ver una idea desarrollándose en el tablero. Estoy acostumbrada a estar obsesionada con lo que amo en mi vida". Creo que nosotras como lectoras compartimos esta obsesión de Rooney, pero en nuestro caso son los libros, son los personajes que amamos, son nuestras colecciones que tenemos en casa o las historias que hemos ido coleccionando en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Una sorpresa en esta novela es que Rooney se centra en la vida de dos hermanos y sus relaciones. El mundo creado lo vemos y experimentamos a través de los ojos de estos dos hombres. En un principio esto generó desconcierto e incluso un poco de escepticismo, pues es la primera vez que la autora se enfoca solo en la visión masculina del duelo, de las relaciones y del mundo. Como comentario al respecto, la autora dijo: "Si eres lo suficientemente observador y crítico, creo que puedes llegar a comprender cómo funciona el género desde cualquier posición que ocupes dentro de este juego social que todos jugamos". En la novela aparecen los elementos que se han convertido en su sello personal. Relaciones intensas con imbalances de poder, familias disfuncionales, padres ausentes, crítica al capitalismo tardío y al sistema patriarcal, además de la diferencia de clases. Sobre su proceso creativo al escribir y editar Intermezzo, Sally Rooney comentó: "Cuando escribo una novela, siempre intento encontrar formas de acercarme a mis personajes y a su mundo. Estas formas de acercamiento suelen ser no literarias". Justo como comenté al principio del episodio, para Intermezzo la autora vio muchos análisis de ajedrez en internet, partidas en línea y tuvo conversaciones al respecto con su marido y con expertos. Rooney ha comentado que leer también le ayuda a inspirarse y entrar en el mood para escribir. A continuación te comparto los libros que la autora leyó mientras escribía y editaba Intermezzo. Cada uno de ellos le ayudó a pensar más profundamente sobre el libro que estaba escribiendo y en lo que quería que la obra se convirtiera. El primero de la lista es Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Rooney comentó: "Para mí, este libro se encuentra entre los mayores triunfos de la novela como género.
Su trama gira en torno a la muerte del patriarca familiar, la turbulencia de un hijo mayor dividido entre su amor por dos mujeres diferentes y las tribulaciones de un hermano menor intelectualmente dotado llamado Iván. Pero pensé que había pasado suficiente tiempo como para que estos temas merecieran una mayor consideración. A grandes rasgos, con esta sinopsis que hizo la autora, empata perfecto con Intermezzo. Yo aún no leo Los Hermanos Karamazov. Ya los tenía entre mis pendientes por sí solo, pero ahora que sé que sirvió de inspiración para este libro que me gustó tanto, estoy intrigada por descubrir qué otros paralelismos existen entre ambas historias. Creo que esta lista va a funcionar para mí como una lista de recomendación también, porque el primero, check, ya me lo anoté, y estoy segura que con el resto voy a hacer lo mismo. El segundo libro que Sally Rooney leyó mientras escribía Intermezzo es Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Y Rooney comentó: en mi experiencia, muchos libros de filosofía son difíciles de leer. Investigaciones filosóficas, en cambio, es fácil de leer, pero difícil de entender. De hecho, tiene todas las cualidades de una gran novela. Estilo en prosa carismático, deslumbrante perspicacia psicológica y diálogos de ficción ingeniosos. Me parece que la autora está escribiendo su misma obra. Aunque no me sorprende porque su pasión es escribir esas historias con temáticas que la mueven. Y supongo que para seleccionar los libros que lee debe seguir el mismo criterio. Este tipo de lecturas son las que alimentan a los personajes que construye la autora. Ella es capaz de traducir las reflexiones filosóficas en pensamientos de personajes con los cuales nosotros nos identificamos. Las preguntas que se hacen es probable que también nos las hayamos hecho nosotros en algún momento de nuestras vidas. Esta capacidad que tiene Sally Rooney de plasmar todas esas preguntas, la incertidumbre que vivimos o que experimentamos en nuestros 20s, en nuestros 30s, es lo que hace para mí que sea una autora notable. Porque estas mismas temáticas o estas mismas preguntas las he visto, las he leído en otros libros, pero siento que la forma en la que ella los plasma me llega muchísimo más. Es probable que sea debido a su prosa, debido a los personajes, a que si bien ellos hacen las preguntas así, tal cual, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué tomo este rumbo? ¿Por qué tomo estas decisiones? ¿Por qué no puedo romper estos patrones? Las respuestas que nosotros encontramos a esas acciones, a esos pensamientos y esos sentimientos pueden ser variables porque nosotros ponemos parte de nuestras experiencias y de nosotros mismos en esas mismas respuestas, en esos mismos personajes. El tercer libro que Rooney leyó mientras escribía y editaba llega de la mano de uno de los autores clásicos más conocidos a nivel mundial, William Shakespeare, y la obra en cuestión es Hamlet. Rooney dijo al respecto: otra historia famosa sobre un hijo que se enfrenta a la pérdida de su padre. A mitad de camino de escribir Intermezzo, volví a leer Hamlet y me pareció completamente absorbente e inesperadamente extraño, lleno de cosas extrañas y que no parecían tener sentido. T.S. Eliot describió a Hamlet como desconcertante, inquietante y sin duda un fracaso artístico. Estoy de acuerdo con él en los dos primeros puntos, pero no en el tercero. El duelo con todas sus fases, el ir y venir a través de ellas y las formas en que los personajes intentan lidiar con este y con el resto de problemas en su vida es central en Intermezzo. El cuarto libro que mencionó la autora fue Ulises, de James Joyce, reconocido como uno de los autores más importantes del siglo XX y Ulises como uno de los libros más complejos. Sobre este, la autora comentó: mi camino de regreso a Hamlet llegó a través del Ulises, de James Joyce, en el que la obra de Shakespeare ocupa un lugar destacado. He escrito en otras ocasiones sobre mi amor por el Ulises, que creo que es una de las mejores novelas en lengua inglesa y, en gran medida, sinceramente, un puro placer de leer. Estoy en deuda con él en más formas de las que puedo enumerar aquí. Solo diré que, como todos mis libros favoritos, y creo que más que cualquier otro de los de Joyce, el Ulises es realmente muy divertido. No sé ustedes, pero es la primera vez que leo que alguien le llama divertido al Ulises. Si así me lo hubieran vendido, lo hubiera intentado leer desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, aunque lo diga Rooney, tengo mis reservas para pensar que yo lo encontraría divertido. Continuemos. El quinto libro en esta lista es Enter Ghost, de Isabella Hammad. Rooney dijo: otra novela que tiene como tema principal a Hamlet es Enter Ghost, de Isabella Hammad,
que trata sobre una compañía de teatro que ensaya una producción en árabe de la obra de Cisjordania ocupada. En sus obras de no ficción, Hamad escribe de forma hermosa y con gran claridad moral sobre Palestina. También es una novelista talentosa y Enter Ghost es un libro conmovedor e inolvidable. Los adjetivos que Rooney utilizó para describir esta obra hacen que quiera dejar de grabar el podcast en este momento e irme a una librería a buscarlo. Ahora yo necesito leerlo. El sexto libro es Western Lane, de Chetna Maru, y Rooney comentó: uno de los protagonistas de Intermezzo es un jugador de ajedrez de competición, cuya obsesión por el juego ha dominado gran parte de su vida. Western Lane, de Chetna Maru, ofrece otro retrato de una joven apasionada por un pasatiempo de competición. Una adolescente que se obsesiona con el squash tras la muerte de su madre. Me encantó el libro y sentí que aprendí mucho de él. No es raro que Rooney sienta atracción por este tipo de personajes, pues ella misma era una competidora en un equipo de debate, incluso fue galardonada como la más competitiva. Al leer Intermezzo, pensé que había basado Iván un poco en ella misma, por todas estas reflexiones sobre las competencias, el objetivo de participar y las preguntas sobre si debería abandonar o continuar por ese camino competitivo. En el caso de Rooney, ella terminó abandonando el debate competitivo y se centró en la escritura, por lo cual yo estoy agradecida. El séptimo libro fue Slow Down, de Kohei Saito. Rooney dijo: mientras escribía Intermezzo, me encontré pensando a menudo en nuestro sistema económico dependiente del crecimiento y los estilos de vida intensivos en recursos que nos obliga a llevar. A medida que la crisis climática se intensifica, ¿por qué estamos tan comprometidos con producir cada vez más de lo que necesitamos? ¿Qué otras formas de organizar nuestras sociedades son posibles? Kohei Saito ofrece un tratamiento accesible y convincente de estas cuestiones en Slow Down, que fue un éxito de ventas en Japón en 2020 bajo su título original Capital en el Antropoceno. El capitalismo, desigualdad económica y la crisis climática son algunos de los temas que el autor explora desde la individualidad de sus personajes y su entorno, pero lo bien ejecutado de ello nos permite entenderlo como un problema sistemático y que nos afecta a todos, aunque en distinta medida. El octavo y último libro de esta lista es Cherry, de Colette. Rooney comentó al respecto: leí Cherry por primera vez hace 10 o 15 años y me cautivó la belleza pura y sensual de la novela. Su historia de amor entre una mujer mayor y un hombre más joven se basa en una fisicalidad lujosa, repleta de ricas descripciones de ropa, muebles y comidas. Al leerla nuevamente este año, la encontré tan deslumbrante como siempre, pero también mucho más oscura y melancólica de lo que recordaba. Este tipo de relación con diferencia de edad significativa lo vemos generalmente representado por un hombre mayor y una mujer menor, por lo que resulta interesante que Rooney eligiera mostrar el caso opuesto, con Iván teniendo tan solo 22 años y Margaret teniendo 36. Al leer el conflicto que esto generaba en ambos personajes, aunque más marcado en Margaret, no pude evitar pensar también en The Young Man, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2022, Annie Ernaux, el cual publicó en mayo de ese mismo año y trata sobre el romance que tuvo la autora con un hombre 30 años más joven que ella. En esta historia aborda las reflexiones, miedos y emociones que este romance le provocó. Si sienten curiosidad por este libro, es cortito, tiene 64 páginas, ni se lo piensen, vayan a leerlo. Regresando a los libros que mencionó Rooney, aunque fueron breves los comentarios que hizo respecto a cada libro, es evidente la influencia que estos tuvieron sobre la trama y personajes de Intermezzo, los nombres y características de los personajes, los cambios en su entorno, los conflictos sociales, la forma en que lidian con las consecuencias de sus acciones y las reflexiones filosóficas sobre su propia existencia y propósito son paralelas a las de algunos personajes de los libros ya mencionados. Bien dicen que todas las historias que nos cuentan son las mismas que ya nos han contado. Y en este caso, Rooney retoma temas universales relevantes como el amor, la familia y el duelo. En este caso, ella los explora a través de la mente de personajes que son nuestros contemporáneos. La forma que tiene de incorporar la tecnología en sus conversaciones se siente realista, totalmente. Y aunque estos temas los trata desde vivencias individuales, el entorno social, tecnológico y económico actual juegan un papel fundamental en la respuesta de estos personajes.
Este libro no está narrado en primera persona, pero en verdad llegas a sentir que estás en la cabeza de estos personajes. Te sientes atrapada en la mente de Peter, experimentas la pérdida de coherencia en sus pensamientos debido a la intoxicación, la incertidumbre, el deseo, mientras que al estar en la cabeza de Iván, llegas a experimentar la ansiedad, el deseo de ser reconocido como un adulto, como un igual a esas personas con las que interactúas, aunque tú mismo no te sientas tan similar a ellos. Ese deseo de aceptación y de reconocimiento, ni siquiera tanto de admiración, solamente el reconocimiento de su existencia y de su valor como persona es muy humano. Rooney también explora el valor que les damos a las personas o que nos damos a nosotros mismos en función de lo que producimos. Capitalismo. Por ejemplo, Peter pensando que debía ser tan rico como sus compañeros, como sus amigos, que tenía que ser el más exitoso, siempre intentando que los demás tengan esta como buena percepción de él, de que lo admiren. Él sí desea ser admirado, pero por dentro está experimentando una tremenda crisis autodestructiva, inclinándose por todos los excesos que tenga a su alcance. Lo mismo pasa con Iván, que mucho tiempo consideró que lo único que importaba era ser gran maestro en ajedrez, ser el mejor ajedrecista competitivo, aunque últimamente ha llegado a pensar que el tiempo que ha invertido ha sido una pérdida de tiempo. Otro personaje que me llamó muchísimo la atención fue Margaret, que curiosamente tiene el mismo trabajo que tenía la mamá de Sally Rooney en la vida real. Ella es coordinadora de un centro artístico y cultural. Margaret está atravesando por una separación, divorcio a sus 36 años. Ella siempre hizo lo correcto, estuvo al lado de su esposo por años mientras él lidiaba con conflictos personales, hasta que ella dijo no más y decidió separarse. Ella experimenta mucha culpa y el juicio de su entorno, pero lo enfrenta estoicamente y llegas a pensar que es la persona más comprensiva del mundo. Pero hay algunas fisuras en su armadura de generosidad y de raciocinio por las cuales se cuelan las dudas sobre el rumbo de su vida, y es cuando entra en escena Iván, que tiene 14 años menos que ella, y aunque no le hace sentido que estén juntos, porque es lo que ella se dice, decide empezar una relación la cual piensa que no tiene futuro. Las reflexiones que provoca este encuentro en cuanto al imbalance de poder, al impacto de la diferencia de edad, de las etapas en las que ambos personajes se encuentran y lo que el futuro depara para este tipo de relaciones, me pareció de lo más interesante del libro, porque generalmente vemos el otro lado de la moneda, cuando los hombres son mayores y las mujeres son menores en la relación. Sylvia y Naomi son los intereses amorosos de Peter, mientras que la primera es el gran amor de su vida. La segunda es el ancla que lo mantiene en este mundo, pues su relación con Sylvia terminó hace algunos años debido a un accidente que tuvo consecuencias permanentes para ella. Peter ha sido incapaz de aceptar que esta relación terminó y sigue intentando encontrar la forma de hacer funcionar las cosas con Sylvia, aunque ella sigue firme en su decisión de no tener una relación amorosa con él. La relación de Peter con Naomi, a la cual Peter le lleva unos 10 años, es socialmente mejor recibida que la de Margaret e Iván, pues estamos acostumbrados a ver este imbalance de poder de forma más frecuente. Lo que ocurre con esto en el resto del libro permite reflexionar sobre esta doble moral o hipocresía de dejar pasar uno y considerar aberrante y vergonzoso el otro. Yo no soy fan de ninguna de estas diferencias de edad, pero bueno, eso ya lo platicaremos en la reunión del club de lectura. Quiero conocer todos sus pensamientos al respecto. Dije que este episodio es sin spoilers, no dije nada que no pudiera intuirse desde la sinopsis del libro. Solo me resta agregar que me gustó la progresión de la historia, me pareció realista, melancólica y reflexiva. El combo de Sally Rooney que no defrauda. Si aún no has leído Intermezzo, te invito a escuchar los otros 2 episodios sobre Rooney que tengo en este mismo podcast de Noctámbulas. Quizás termines animándote a leerlo o darle la oportunidad a otros de sus libros. Y si ya leíste este o algún otro libro de Sally Rooney, cuéntame tu opinión. Me encuentras en Instagram como Los Libros de Lupita. ¡Feliz desvelo! ¡Bye!